Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. ¿Por qué Dios no salva a todos? Es una pregunta que probablemente muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento. Si Dios es amor, si su misericordia es infinita y su poder ilimitado, ¿qué impide que Él extienda su salvación a cada persona en el mundo? Este tema no es solo profundo, sino también personal para muchos. Nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza de Dios, nuestra responsabilidad como seres humanos y el propósito de la vida misma. Es una de esas preguntas que incomodan, que desafían nuestra comprensión y que, en ocasiones, incluso sacuden nuestra fe. Pero detengámonos un momento. ¿Realmente estamos entendiendo bien lo que significa la salvación desde el punto de vista bíblico? Muchas veces miramos este tema desde nuestra perspectiva limitada, esperando que Dios actúe de una forma que encaje en nuestras ideas humanas de justicia y bondad. Sin embargo, la Biblia nos muestra una imagen mucho más amplia y compleja. Hablar de salvación no es simplemente hablar de ser rescatados del peligro, es hablar de una relación transformadora con Dios, un llamado a vivir bajo sus principios y un entendimiento profundo de su carácter. En este video, quiero que juntos exploremos lo que la Biblia dice sobre este tema. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, desentrañar sus enseñanzas y buscar respuestas claras y llenas de sentido. Mi objetivo no es solo darte información, sino llevarte a reflexionar, a profundizar en tu fe y a entender mejor el corazón de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha mostrado su deseo de que la humanidad se acerque a Él. Pero como veremos, este deseo no elimina el libre albedrío que nos ha otorgado. Hablaremos de la relación entre la justicia y la misericordia de Dios, de las elecciones humanas, de las condiciones de la salvación y de cómo todo esto se conecta con el gran plan de redención que Dios ha trazado desde la creación. Así que, antes de avanzar, te invito a abrir tu mente y tu corazón. Este no es un tema ligero, es uno que puede cambiar nuestra manera de ver a Dios, al mundo y a nosotros mismos. Si alguna vez has sentido dudas, si alguna vez has buscado respuestas a esas preguntas difíciles, este es el lugar para hacerlo. Aquí no hay juicios, solo un espacio para aprender juntos, apoyados en la verdad de la palabra de Dios. Primera parte, el deseo de Dios por la salvación de todos. Antes de responder la pregunta central, tenemos que empezar desde el corazón de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre su deseo de salvar a la humanidad? Hay un versículo en particular que encapsula esto de manera hermosa. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 2 Pedro 3:9. Fíjate en esas palabras, no quiere que nadie perezca. Desde el principio, podemos ver que Dios no se deleita en el sufrimiento ni en la condenación. Su deseo es que cada persona llegue al arrepentimiento. Ahora, aquí es donde entra algo crucial, el libre albedrío. Dios pudo haber creado un mundo donde todos fueran automáticamente salvos, sin decisiones, sin elecciones. Pero eso habría anulado nuestra capacidad de amarle libremente. El amor verdadero no puede ser forzado, requiere voluntad. Y ahí radica una de las claves más importantes para entender por qué no todos son salvos. Dios respeta nuestras decisiones
incluso cuando no están alineadas con su voluntad. Imagínate esto. Eres un artista y creas una obra maestra. La amas, la cuidas, pero un día decides que esta obra debe ser libre para decidir si quiere quedarse contigo o no. Es una imagen limitada, pero refleja cómo Dios nos ve. Él nos ha creado con amor y con propósito, pero también nos ha dado la libertad de elegir. En el Antiguo Testamento, vemos continuamente a Dios llamando a su pueblo. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19, Él dice: «Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elijan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes». ¿Te das cuenta? Dios siempre nos ofrece la vida, pero también nos da la opción de rechazarla. Y esa libertad, aunque maravillosa, viene con consecuencias. Pero volvamos al corazón de Dios. Su deseo de salvarnos es tan fuerte que envió a su único Hijo, Jesucristo, para abrir el camino hacia la reconciliación. Juan 3:16, posiblemente el versículo más conocido de la Biblia, nos recuerda esto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La clave está en todo el que cree. La salvación está disponible para todos, pero no todos eligen aceptarla. Ahora quizás te estés preguntando, ¿y qué pasa con las personas que nunca han oído hablar de Dios, o con quienes están confundidos y no saben qué creer? Tranquilo, llegaremos a eso más adelante. Lo que quiero que quede claro en esta primera parte es que Dios no cierra las puertas de la salvación a nadie. Las puertas están abiertas, pero requiere de nuestra respuesta. Piensa en esto como una invitación a una gran fiesta. El anfitrión ha preparado todo: el banquete, la música, el ambiente. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Dio invitaciones a todos, pero depende de los invitados decidir si asistirán o no. Algunos aceptarán con alegría, otros lo ignorarán, y algunos incluso rechazarán la invitación deliberadamente. Así es como funciona con la salvación. Dios nos ha invitado, pero la decisión final recae en cada uno de nosotros. Segunda parte. El arrepentimiento como camino hacia la salvación. Ahora que entendemos que Dios quiere salvar a todos y que su amor es el motor detrás de esta invitación, hablemos de algo que muchas veces evitamos: el arrepentimiento. Sí, esa palabra que a veces suena pesada, casi como un regaño, pero que en realidad es una de las claves más hermosas para entender cómo funciona la salvación. A ver, ¿qué es realmente el arrepentimiento? La Biblia no lo presenta como un simple sentimiento de culpa o remordimiento. No es solo decir, «Uy, me equivoqué, qué mal me siento». Es mucho más profundo. La palabra griega para arrepentimiento, metanoia, significa literalmente un cambio de mente. Es como si alguien estuviera caminando hacia un abismo y de repente decide dar media vuelta, cambiar de dirección y caminar hacia la vida. Eso es el arrepentimiento, un giro completo en nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Pero aquí viene algo importante. El arrepentimiento no es algo que hacemos para ganarnos la salvación. Es una respuesta al amor de Dios. Cuando entendemos cuánto nos ama, cuánto le hemos fallado y cómo nos ofrece un nuevo comienzo, el arrepentimiento brota de forma natural. Es como si nos dieran la oportunidad de borrar un error enorme en nuestra vida y empezar de nuevo. En Hechos 3:19, Pedro lo explica de forma muy clara. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios,
a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Fíjate en eso. Vuelvan a Dios. El arrepentimiento no solo implica dejar atrás el pecado, sino también regresar al Padre, como el hijo pródigo que volvió después de haberse perdido. Y esto es crucial, porque aunque Dios quiere salvar a todos, no puede forzarnos a arrepentirnos. El arrepentimiento es un acto voluntario. Imagina que estás en una relación y alguien te dice, tienes que amarme porque sí. No funciona, ¿verdad? El amor y el cambio genuino deben ser voluntarios. Y Dios, en su infinita sabiduría, nos da ese espacio para que decidamos regresar a Él. Ahora bien, aquí surge otra pregunta. ¿Qué pasa con quienes no se arrepienten? Dios los rechaza automáticamente. Y aquí es donde la justicia y la misericordia de Dios trabajan juntas. Dios no rechaza a nadie, pero tampoco puede ignorar el pecado si no hay arrepentimiento. Es como un juez justo. Puede amar al acusado, pero no puede hacer la vista gorda ante el crimen. En Romanos 6:23, Pablo nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin arrepentimiento, seguimos cargando con las consecuencias del pecado, pero con arrepentimiento, esas consecuencias son borradas y se nos ofrece una nueva vida. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería nuestra relación con Dios si no hubiera necesidad de arrepentimiento? Probablemente la tomaríamos a la ligera. Sin arrepentimiento, no valoramos realmente la gracia. Es esa conciencia de nuestras fallas y el deseo de cambiar lo que nos lleva a apreciar la grandeza del amor de Dios. Tercera parte, la fe y las obras. ¿Qué papel juegan en la salvación? Ahora que hemos hablado del deseo de Dios de salvarnos y del arrepentimiento como un paso crucial, surge otra gran pregunta que ha sido motivo de debate durante siglos. ¿Es suficiente tener fe para ser salvos, o nuestras acciones, nuestras obras, también son importantes? Este es un tema fascinante porque, aunque parece complicado, la Biblia nos da respuestas claras cuando la estudiamos en su conjunto. Empecemos con la fe. En Efesios 2:8-9, Pablo dice algo que puede sonar contundente. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En otras palabras, no podemos ganarnos la salvación haciendo cosas buenas. No es como si pudiéramos presentar una lista de nuestras buenas acciones y decir, mira Dios, merezco entrar al cielo por todo lo que he hecho. La salvación es un regalo, un acto de gracia de Dios, y la fe es la forma en que aceptamos ese regalo. Pero, espera, antes de pensar que las obras no importan, déjame explicarte algo. La misma Biblia nos dice que la fe genuina produce frutos, es decir, obras. En Santiago 2:26 leemos, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. ¡Wow! Santiago nos pone en un dilema interesante. Si nuestra fe no se traduce en acciones, entonces no es una fe viva, sino algo vacío. Imagina esto. Alguien te dice que confía en ti, pero nunca lo demuestra. No te llama, no te apoya, no te muestra afecto. ¿Dirías que esa confianza es genuina? Probablemente no. Así pasa con la fe. Si realmente creemos en Dios, si hemos experimentado... The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Su amor y hemos aceptado su salvación, nuestras vidas deben reflejar ese cambio. No hacemos buenas obras para ganarnos el favor de Dios, sino como una respuesta natural a su gracia. Jesús lo explicó de manera perfecta en Juan 15:5, cuando dijo, Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué significa esto? Que nuestras obras, esos frutos,
no son algo que producimos por nuestra cuenta, sino el resultado de estar conectados con Cristo. Es Él quien nos transforma desde adentro hacia afuera, y nuestras acciones son evidencia de esa transformación. Ahora bien, hay algo más que debemos considerar: la obediencia. En Mateo 7:21, Jesús advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo». Aquí vemos que no basta con profesar fe, también debemos vivir en obediencia a Dios. Pero, ojo, no se trata de obedecer por miedo o por obligación, sino por amor. Cuando amas a alguien quieres agradarle, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Entonces, ¿cómo se combinan la fe y las obras? Piensa en esto como una relación simbiótica. La fe nos salva, pero las obras son la evidencia de esa fe. Es como una planta. La raíz es la fe y los frutos son las obras. Sin raíz, la planta no puede existir, pero si hay raíz, los frutos inevitablemente aparecerán. Quizás ahora te estés preguntando, ¿y qué tipo de obras espera Dios de nosotros? Esa es una excelente pregunta. En la próxima parte hablaremos de cómo nuestras acciones reflejan el carácter de Cristo y cómo podemos vivir de una manera que glorifique a Dios. Pero por ahora, quiero que reflexionemos en esta verdad. Nuestra salvación es un regalo inmerecido, pero ese regalo tiene el poder de transformar cada aspecto de nuestra vida. ¿No es maravilloso pensar que nuestra fe no solo nos conecta con Dios, sino que también puede impactar el mundo que nos rodea? Vamos a profundizar en eso en breve. Y antes de seguir con este increíble tema, quiero hacerte una pequeña pausa para recordarte algo súper importante. Si este contenido te está ayudando a reflexionar y estás disfrutando del mensaje, no olvides darle like al video. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas con este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es gratis y así no te pierdes ningún video que hacemos con tanto amor y dedicación para ti. Además, me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario aquí abajo. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Hay algo que te haya hecho reflexionar hasta ahora? Estoy leyendo todo y respondiendo lo más que puedo. Ahora sí, continuemos porque lo que viene está buenísimo. Cuarta parte. Las obras que reflejan el corazón de Dios. Ahora que sabemos que las obras no nos salvan, pero son una evidencia de nuestra fe, surge una pregunta clave. ¿Qué tipo de obras reflejan realmente el corazón de Dios? Porque seamos sinceros, hacer cosas buenas por hacerlas no necesariamente significa que estemos alineados con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aquí es donde empezamos a entender que nuestras acciones no solo deben ser correctas, sino que también deben surgir de un lugar correcto: el amor a Dios y al prójimo. Vamos a empezar por lo básico. Jesús, en Mateo 22, 37 a 39, lo dejó clarísimo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Dijo: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el fundamento. Si nuestras acciones no están basadas en el amor, entonces, por muy impresionantes que parezcan, no tienen valor real. Pablo lo explica de manera hermosa en 1 Corintios 13:3. Si repartiera entre los pobres todo lo que poseo, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Te das cuenta? Puedes hacer algo increíblemente sacrificial, pero si no viene del amor, pierde su propósito. Es como tratar de llenar un vaso con agua cuando el vaso tiene un agujero. El esfuerzo está ahí, pero el resultado no permanece. Ahora bien, ¿cómo se traduce este amor en nuestras obras? Aquí es donde entramos en el terreno práctico. Jesús nos dio un ejemplo poderoso en Mateo 25, 35 a 40, cuando habló de cómo cuidar a los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados.
dijo algo impactante. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Cada acto de bondad hacia otros, especialmente hacia los más necesitados, es visto por Dios como un acto hacia Él. ¿No es eso increíble? Cada vez que alimentas a alguien que tiene hambre, cada vez que escuchas a alguien que está pasando por un mal momento, cada vez que extiendes tu mano para ayudar, estás reflejando el corazón de Dios. Esas This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. son las obras que importan, porque no se trata de engrandecernos a nosotros mismos, sino de mostrar el amor de Cristo a través de lo que hacemos. Ahora, puede que estés pensando, eso suena hermoso, pero ¿qué pasa si me siento incapaz de hacer grandes cosas? No te preocupes, las obras que agradan a Dios no siempre son grandiosas a los ojos del mundo. A veces, un pequeño gesto, una palabra amable, un acto de generosidad en lo cotidiano, puede tener un impacto eterno. En Lucas 21, 1-4, Jesús alaba a una viuda que dio 2 pequeñas monedas como ofrenda, porque dio de todo corazón, mientras otros daban de lo que les sobraba. Es un recordatorio de que no es el tamaño de la acción, sino el corazón detrás de ella lo que cuenta. En esta parte, también quiero tocar un punto importante. Nuestras obras no solo son externas, sino internas. A veces pensamos que hacer obras significa solo ayudar a los demás, pero también incluye dejar que Dios transforme nuestro carácter. La paciencia, la humildad, el perdón y la bondad son frutos que reflejan que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Como dice Gálatas 5:22-23, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son las obras internas que nacen cuando estamos caminando con Dios. Quinta parte. ¿Por qué hay personas que rechazan la salvación de Dios? Hasta ahora hemos hablado del deseo de Dios de salvarnos, del arrepentimiento como un paso esencial y de cómo la fe y las obras se entrelazan en nuestra vida cristiana. Pero aquí surge una pregunta inevitable, y quizás un poco dolorosa. Si Dios quiere salvar a todos, ¿por qué hay personas que lo rechazan? Esta es una de esas preguntas que nos hace reflexionar profundamente sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y el carácter de Dios. Para empezar, tenemos que reconocer algo importante. Dios no fuerza a nadie a aceptarlo. Como mencionamos antes, Él nos da la libertad de elegir. Y aunque suena increíble tener esa opción, la libertad también conlleva riesgos. Al tener la capacidad de elegir a Dios, también tenemos la capacidad de rechazarlo. Es como si Él extendiera su mano hacia nosotros, pero espera que nosotros también extendamos la nuestra. No es una imposición, sino una invitación. En Juan 3:19, Jesús lo explica con una claridad sorprendente. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¡Qué frase tan fuerte! Aquí vemos que muchas veces las personas rechazan a Dios no porque no lo entiendan, sino porque abrazan algo que consideran más cómodo o atractivo en el momento. Su propio camino, sus deseos, su orgullo. Imagina que estás en una habitación oscura y alguien enciende la luz. Esa luz puede ser incómoda, incluso cegadora al principio. Muchas personas
Prefieren quedarse en la oscuridad porque es lo que conocen, es lo que sienten seguro, aunque no sea lo mejor para ellas. Así pasa con el rechazo a Dios. La luz de su verdad puede ser incómoda porque nos confronta con nuestras fallas y nos llama a cambiar. Y seamos honestos, cambiar no siempre es fácil ni agradable. Otro factor importante es el orgullo. El ser humano, en su naturaleza caída, tiende a pensar que puede hacerlo todo por sí mismo. En Proverbios 16:18 leemos: el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia al fracaso. Muchas personas no quieren depender de Dios porque sienten que perderían el control de sus vidas. Quieren ser los dueños de su destino, y la idea de someterse a un poder superior les resulta inaceptable. Además, está el engaño del pecado. El pecado promete satisfacción inmediata, pero nunca cumple a largo plazo. Es como un espejismo en el desierto. Parece agua, pero al acercarte, te das cuenta de que era solo una ilusión. En 2 Corintios 4:4, Pablo dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí vemos cómo el enemigo trabaja activamente para mantener a las personas alejadas de la verdad, envolviéndolas en distracciones y mentiras. Ahora, esto no significa que debamos perder la esperanza por aquellos que parecen rechazar a Dios. La Biblia está llena de historias de personas que inicialmente resistieron, pero que eventualmente encontraron su camino de regreso. Piensa en Saulo, quien perseguía a los cristianos con fervor antes de convertirse en Pablo, uno de los mayores defensores del Evangelio. Dios no se da por vencido con nadie. Su paciencia es infinita, como lo vimos en 2 Pedro 3:9, donde dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer por aquellos que aún rechazan a Dios? Primero, orar. La oración tiene un poder increíble. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Para mover corazones y abrir caminos. Segundo, vivir como un ejemplo. A veces, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Cuando mostramos el amor de Dios en nuestra vida diaria, podemos ser esa luz que otros necesitan para dar el primer paso hacia Él. Y tercero, no juzgar. Nuestro trabajo no es condenar, sino sembrar semillas de amor y verdad. Sexta parte, el tiempo perfecto de Dios en la salvación. Ahora que hemos hablado del rechazo a Dios y de las razones por las que algunas personas no aceptan su invitación, es momento de adentrarnos en algo fascinante y muchas veces incomprensible, el tiempo de Dios. Quizás te has preguntado, ¿por qué algunas personas encuentran a Dios al principio de sus vidas y otras parecen resistirse hasta el último momento, si es que lo hacen? Este es un tema que nos lleva a reflexionar sobre la paciencia de Dios y su capacidad para obrar en cada historia individual de maneras únicas. Primero, debemos recordar algo esencial. Dios no se mueve bajo nuestro reloj. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Esto significa que aunque a nosotros nos parezca que las cosas están tardando, o que ciertas personas nunca cambiarán, Dios tiene un plan perfecto que no siempre podemos ver en el momento. Pensemos en un ejemplo bíblico.
el ladrón en la cruz. Aquí tenemos a un hombre que pasó la mayor parte de su vida lejos de Dios, pero en sus últimos momentos reconoció quién era Jesús y pidió misericordia. ¿Y qué hizo Jesús? No lo rechazó, no le dijo, llegaste tarde. En cambio, le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este relato nos muestra que nunca es demasiado tarde para que alguien acepte la salvación. Dios obra incluso en los momentos que nosotros consideraríamos perdidos. Ahora, también hay quienes parecen resistirse toda su vida, y aquí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no interviene de una manera más evidente? ¿Por qué no les abre los ojos? Pero la realidad es que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Su tiempo no siempre coincide con nuestras expectativas, pero su paciencia es parte de su amor. En 2 Pedro 3:9, vimos que Dios tiene paciencia porque quiere que todos se arrepientan. Su demora no es descuido, es gracia. También es importante entender que el proceso de salvación no siempre es inmediato. A veces, Dios planta semillas en el corazón de las personas, y esas semillas tardan años en crecer. Tal vez alguien escuchó sobre Dios en su infancia y no volvió a pensar en ello hasta mucho después, cuando algo en su vida lo llevó a recordar esas palabras. Es como cuando siembras un árbol. No puedes ver las raíces creciendo bajo tierra, pero eso no significa que no esté sucediendo. Y aquí entra algo hermoso. Dios usa a las personas y las circunstancias para alcanzar a otros. Tal vez eres tú quien está plantando esa semilla en alguien ahora mismo, incluso sin darte cuenta. Tus palabras, tus acciones, tu testimonio pueden ser lo que alguien necesita para empezar a buscar a Dios. A veces, el papel que jugamos en la salvación de otros no es verlos llegar a Cristo de inmediato, sino ser parte del proceso que Dios está usando en su vida. Ahora bien, ¿qué hacemos mientras esperamos que alguien abra su corazón a Dios? Primero, orar. La oración no solo mueve el corazón de las personas, sino también el nuestro. Nos recuerda que la salvación es obra de Dios, no nuestra. Segundo, confiar. Incluso cuando parece que nada está pasando, podemos descansar en la promesa de que Dios está trabajando. Y tercero, persistir. No dejes de ser esa luz, ese reflejo del amor de Cristo, porque nunca sabes cuándo será el momento exacto en que esa persona dará el paso. Séptima parte. ¿Por qué Dios permite que algunos se pierdan eternamente? Este es un tema difícil, ¿verdad? Nos confronta con la realidad de que, aunque Dios es amor, también es justo. Si has llegado hasta aquí, seguramente esta pregunta te ha cruzado por la mente en algún momento. Si Dios es tan bueno y su deseo es salvar a todos, ¿por qué permite que algunos se pierdan? Para responder esto, necesitamos volver a la esencia de quién es Dios y cómo ha diseñado nuestra relación con Él. Primero, hablemos de algo fundamental, el respeto de Dios por nuestra libertad. Esto es algo que mencionamos antes, pero vale la pena profundizar. Desde el principio, Dios nos creó con libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre seguirlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque sin libertad no puede haber amor genuino. El amor verdadero no puede forzarse, debe ser una elección. Imagina que alguien te obligara a amarlo. What is that? Oh, yeah, it's a World Cup holder. Like the soccer tournament World Cup? Holder. For the world. Fits every car, holds every cup. It has a Carvana logo? Yeah, Carvana made it. They buy and sell cars, so they made a car cup holder. So, got any good cups lately? I used to. I just couldn't figure out where in the world to put them. The World Cup holder. Brought to you by Carvana. Proud sponsors of the World Cup holder. Sign up today to win yours at cup-holder2026.com. Not authorized or endorsed by FIFA. Not a real product. For parity and fair use purposes only. Podrías cumplir con las acciones externas de esa relación, pero en tu interior no sería real. Dios no quiere robots que lo sigan automáticamente. Él busca corazones que lo amen de manera auténtica, y para eso tiene que darnos la libertad de decir sí o no. Pero aquí está el detalle. Esa misma libertad que nos permite amar a Dios
también nos da la posibilidad de rechazarlo. En Deuteronomio 30:19, Dios dice algo muy profundo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elijan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. Fíjate en esa palabra clave, elijan. Dios nos da la opción, pero nunca nos fuerza. Es como si Él nos ofreciera un regalo precioso, pero espera que nosotros lo tomemos por nuestra propia voluntad. Ahora bien, hay algo que debemos entender sobre la justicia de Dios. Dios es completamente justo, y eso significa que no puede ignorar el pecado. En Romanos 6:23, Pablo nos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí vemos el contraste entre lo que merecemos por nuestras acciones, la muerte, y lo que Dios nos ofrece por su gracia, la vida eterna. Aquellos que rechazan a Dios eligen consciente o inconscientemente vivir separados de Él, y esa separación es lo que la Biblia describe como la muerte eterna. Pero, espera, ¿eso significa que Dios quiere que las personas se pierdan? No, en absoluto. En Ezequiel 33:11, Dios dice claramente, no me complazco en la muerte del impío, más bien me agrada que cambie su conducta y viva. Aquí vemos el corazón de Dios. Él no se deleita en que nadie se pierda, pero su justicia requiere que respete nuestras elecciones. Aquí surge otra pregunta difícil. ¿Qué pasa con las personas que nunca escucharon de Dios o que crecieron en circunstancias que las alejaron de la fe? Esta es una de esas áreas donde nuestra comprensión humana es limitada. Sin embargo, la Biblia nos da pistas de que Dios juzga con justicia perfecta, teniendo en cuenta el corazón de cada persona. En Romanos 2:15, Pablo habla de cómo incluso los que no han oído la ley tienen una conciencia que les guía. Esto nos lleva a confiar en que Dios no es arbitrario ni injusto. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Finalmente, quiero que reflexionemos en algo. Aunque la idea de que algunos se pierdan puede ser dolorosa, también nos recuerda la urgencia de compartir el Evangelio. Nosotros, como creyentes, somos llamados a ser luz en este mundo, a mostrar el amor de Dios y a invitar a otros a conocerlo. No podemos controlar las decisiones de los demás, pero sí podemos sembrar semillas y orar para que Dios obre en sus corazones. Are you one of those media strategy people clicking through slides, scrolling spreadsheets? Yes? Good. This is for you. Because on Spotify, there's an audience that's different, locked in, loyal, invested. They're called fans. Fans don't just listen to music, they feel seen by it, like it belongs to them. So when your brand shows up on Spotify, that's who you're talking to. And you're right next to artists like me, Lizzo. So, are you ready to talk to fans? Spotify advertising. You're among fans. Razones.